Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 66 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en versión de vídeo aquí en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa o en esta plataforma de Facebook también Profesor Ángel Rosa, y puede escuchar su versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting que están disponibles: Google, Apple, Spotify y Amazon Music también. Bueno, el tema que tengo para esta edición del podcast es un poco la continuación del tema pasado, porque han ido ocurriendo desarrollos que me parece que nos ayudan a entender mejor muchas de las cosas que ocurrieron previo a la aprobación el jueves pasado en el Congreso, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, del proyecto de ley HR 8393, ordenando una consulta de estatus político para el territorio no incorporado de Puerto Rico y estableciendo unas posturas novedosas sobre lo que esa Cámara de Representantes, que está en control de los demócratas hasta el final de este año y que ya en enero 3 del año que viene va a estar en control del Partido Republicano, aunque por escaso margen, visualiza en cuanto a cómo debe ser la discusión de estatus político en el futuro de la isla. El proyecto murió al ser aprobado por la Cámara porque el espacio en el calendario legislativo congresional no existía para que pudiese cruzar hasta el Senado, ser evaluado allí por los comités que tienen jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico o del estatus, y luego será aprobado por el Senado, donde los demócratas lo que tienen hasta enero es un empate con los republicanos, que se rompe única y exclusivamente cuando la vicepresidenta, que por mandato constitucional es presidenta también del Senado y puede votar para romper empates, lo hace. Y además porque mucho menos tiempo daba de aquí hasta enero para que eso pasara todo ese trámite y llegara a la Casa Blanca para que fuera firmado por el presidente Joe Biden, que ha expresado su favor hacia la medida legislativa, pero sabiendo que nunca iba a llegar a su escritorio. Entonces, inmediatamente los líderes republicanos, que votaron prácticamente todos en contra de la pieza legislativa, solamente 16 republicanos, como yo les expliqué en el pasado podcast, dieron su voto a favor, 6 de los cuales no vuelven al Congreso en enero y por lo tanto reduce el apoyo en esa delegación, que ahora será mayoritaria. Han comenzado a expresarse. Uno de los que más elocuente ha sido, en una entrevista con el periódico El Nuevo Día, fue quien va a ser próximo presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano de Arkansas, Bruce Westerman, que no solamente se opuso a la legislación que se aprobó la semana pasada, pero que además adelantó que no ve manera de que esto se pueda mover en el Congreso, por lo menos en este momento, si no incluye dentro de las opciones a ser consideradas por los electores puertorriqueños en su momento el status quo, el estatus actual de Estado Libre Asociado, que es el nombre que tiene políticamente en Puerto Rico el territorio no incorporado. Y eso obviamente significa que Bruce Westerman no es que esté a favor del Estado Libre Asociado, no quiere decir que los republicanos han revisado para estar a favor de una postura política en Puerto Rico. Lo que pasa es que saben que con esa postura trancan el juego y prácticamente se vuelve imposible revivir la pieza legislativa en el próximo Congreso, porque son condiciones inaceptables para el resto de los grupos que participaron. El próximo presidente de la Cámara de Representantes, que ha evitado expresarse sobre esta pieza, ha sido básicamente silente en cuanto a la aprobación, pero obviamente alineó, como líder de los republicanos que es en el Congreso en este momento, aunque en minoría, su delegación para fundamentalmente oponerse en bloque. Así que ya sabemos que ahí también no hay ninguna simpatía por la pieza legislativa. Y bueno, el resto de los republicanos o hacen silencio o se expresan en contra de la posibilidad de que Puerto Rico pueda ser anexado a la Unión Americana. Entonces, resta ahora ver cuál es la estrategia
en virtud de esta aprobación congresional aquí en Puerto Rico en los partidos políticos locales. Para eso tenemos que examinar unas expresiones que hizo esta semana el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, que repito, terminará de ser mayoría en enero, y él además no regresa como líder de la bancada demócrata, del demócrata de Maryland, Steny Hoyer, sobre el uso que desde su punto de vista tiene el natimuerto recientemente aprobado proyecto HR 8393. Steny Hoyer le dijo al periódico El Nuevo Día en Puerto Rico lo siguiente: las partes pueden usar esto como modelo para establecer su propio plebiscito en Puerto Rico y hacerlo sobre la base de que la Cámara de Representantes, esta Cámara de Representantes, aprobó esto y se pueda llevar al Senado de los Estados Unidos argumentando esto es lo que quiere el pueblo puertorriqueño. Esas son las palabras exactas del líder Hoyer. Entonces, usted dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que el profesor nos está explicando? Tiene mucho que ver. Pero para yo podérselo explicar, tenemos que desenterrar el proyecto de ley que se convirtió en ley 165 de 2020 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Un proyecto de ley que se aprobó después de las elecciones generales de noviembre de 2020, después de que el Partido Nuevo Progresista, que favorece la anexión política para Puerto Rico, había perdido la mayoría en ambas cámaras de la legislatura en Puerto Rico y había apenas retenido por 32% del voto la gobernación en manos del actual gobernador Pedro Pierluisi. Ese es el contexto en que esta pieza legislativa se aprobó. Y de esa pieza legislativa, lo más que se ha discutido y lo que más atención mediática ha generado es la creación de estos delegados a favor de la estadidad y que se fueron elegidos en una elección especial en mayo del 2021 para ir como es una especie de congresista sombra, en inglés le llaman shadow congressman o shadow congressperson, allí a cabildear los pasillos a favor de la estadidad. Algo que en el pasado, una estrategia que en el pasado han utilizado otros territorios para lograr en algún momento el visibilizar en el Congreso la lucha por la anexión. A esto en Puerto Rico se le llamaba el Plan Tennessee, porque Tennessee fue el primer territorio que utilizó esta estrategia de elegir congresistas y enviarlos como si fueran congresistas legítimos al Congreso a pedir la estadidad para Tennessee. Pero de esa pieza legislativa hay una disposición que pocos han realmente conocido o entendido y que está en el artículo 2 de esa pieza legislativa, repito, ley 165 de 2020. El artículo 2.1 lee como les voy ahora a expresar. La Asamblea Legislativa, estoy leyendo de la ley, mediante la presente ley, faculta al gobernador de Puerto Rico para convocar mediante orden ejecutiva, o sea, una acción del Ejecutivo, cuando así lo considere necesario. Es una delegación de poderes que hace el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. A. Una votación o proceso electoral para hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en favor de la estadidad, según los resultados del plebiscito del 3 de noviembre de 2020, que es el que se llevó a cabo el mismo día de las elecciones generales de ese año. Y usted dirá, bueno, pero esos resultados quedan ya proscritos por la legislación que aprobó en la Cámara de Representantes. ¿Cómo esto encaja dentro del lenguaje del líder Hoyer? Todo tiene una explicación y tiene una relación. Ahora les voy a leer el inciso B de ese artículo 2.1 de la ley 165. Dice: esta facultad también podrá ser ejercida para convocar e instrumentar una votación cuando medie alguna petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el presidente de los Estados Unidos de América o ambos. Ahí está la clave. El líder Hoyer les está diciendo, miren, aquí está la acción
relacionadas. La Cámara de Representantes, la ley en Puerto Rico faculta para que no tengan que ser las dos, ha aprobado un proyecto de ley. Y aquí estoy yo haciéndoles la petición, la propuesta, la sugerencia que encaja dentro del lenguaje de la ley que se aprobó en Puerto Rico, de que utilicen este proyecto para esa convocatoria de plebiscito que no tendrá que ir a la Asamblea Legislativa para definir la fórmula ni para la discusión de qué fórmula va a estar incluida o no, porque la legislatura en 2020 le delegó su poder de hacer eso al gobernador y se lo entregó y le dijo: puedes hacerlo por decreto ejecutivo, que en Puerto Rico se llama una orden ejecutiva. Así queda configurado el plan que a mí no me queda la menor duda viabilizará una convocatoria de plebiscito de estatus político en Puerto Rico auspiciado por el gobierno de Puerto Rico y que será simultánea con la fecha de la elección general de 2024. ¿Por qué no me queda la menor duda? Primero, porque el plan está escrito en esta ley que les acabo de decir. Y segundo, porque esa ha sido en las últimas 3 elecciones en las que el Partido Nuevo Progresista ha tenido control de la legislatura y del Ejecutivo, la manera en la que los nuevos progresistas, que son anexionistas en Puerto Rico, sacan a votar cuando están debilitados electoralmente a sus huestes, atraídas principalmente por la fórmula política que le da unidad a esa colectividad política. De manera que no sería nuevo que en la próxima elección tengamos nuevamente un plebiscito, como fue en 2016, como fue en 2020 y como ha sido también y será ahora en 2024. Perdón, dije 2016 y en realidad en 2012 fue cuando el PNP hizo por primera vez esa estrategia para traer los estadistas al día de las elecciones. Como tantas veces hemos discutido en este podcast, mucho de la discusión sobre el estatus político de Puerto Rico y sobre las diferencias de los partidos, en realidad tienen que ver con el forcejeo por el poder local, por el control del gobierno territorial entre los partidos y principalmente los dos que han ganado elecciones a esos efectos en Puerto Rico, que son el Partido Nuevo Progresista, que está en el poder, y el Partido Popular Democrático, que es el más antiguo y el que más tiempo ha estado en el poder en Puerto Rico. Pero que en esta ocasión está en una situación de debilitamiento institucional y que además favorece como estrategia de estatus político la permanencia del status quo o de esto que llamamos el Estado Libre Asociado y que otros llaman la condición territorial. Esto me parece a mí deja bastante claro y explica muchas de las acciones que ocurrieron antes de la votación en la Cámara de Representantes y además también porque la reacción del gobernador cuando ha habido la denuncia de que este es el plan, que ha sido de la siguiente forma. Una reacción que va de acuerdo a lo que es la personalidad política del actual gobernador, un gobernador que siempre al principio dice que no está considerando las cosas, que no tiene pensado tal cosa, pero que luego va moderando el discurso hasta que finalmente cae en esas determinaciones. Algo así como un gobernador que aunque le descubran sus cartas, todavía las reclama para sí. El gobernador al reaccionar dijo a la prensa: Steny Hoyer indicó que eso es una posibilidad, pero nosotros estamos enfocados en los 3 días que restaban en ese momento de la sesión congresional. Ya esos días se agotaron, por lo tanto nada va a pasar en el Congreso sobre esta pieza legislativa. El gobernador dijo también: nos vamos a enfocar nuevamente en que la Cámara y el Senado apruebe legislación en el próximo Congreso. Eso, como ya les expliqué, se ve cuesta arriba en la Cámara de Representantes, a menos que el movimiento anexionista que él representa y el movimiento soberanista que representa el Partido Independentista y un sector del Partido Popular hagan unas concesiones que no se ven posibles al nivel y luego de lo que ha sido el lenguaje del proyecto aprobado en el Congreso. Y claro está, es muy prematuro todavía, pero como no necesita legislación, en 2023 seguramente, o quizás comenzando en 2024, donde pareciese que el PNP va de camino a una primaria a la gobernación entre el actual gobernador y la comisionada residente,
usted verá la convocatoria por orden ejecutiva al plebiscito de estatus, porque prácticamente será también una herramienta para esa primaria, o en esa primaria poder sacar pecho. Yo logré que se aprobara el proyecto en el Congreso porque yo soy demócrata. La comisionada había tirado la toalla la semana antes. Tengo las relaciones en la administración Biden, la comisionada es republicana, y yo ahora convoco mediante orden ejecutiva este plebiscito porque yo sí defiendo la anexión, cosa que es muy útil para una competencia interna en el Partido Nuevo Progresista, donde la consecución del ideal se convierte, si no realmente en el debate principal, sí en el discurso principal, para sacar y ganar adeptos en una elección interna. El Partido Popular, que está en control de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico, pero que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, sino que tiene la pluralidad de los miembros de Cámara y Senado en la Asamblea Legislativa de este cuatrienio, ha reaccionado por vía de uno de los más allegados colaboradores del presidente del Senado y del Partido Popular, diciendo, Jorge Colbert, el subcomisionado electoral popular, que si Pedro Pierluisi convocaba un plebiscito antes del jueves de la semana en la que yo estoy grabando este podcast, cosa que no va a ocurrir, porque ese no es el timetable, ese no es el calendario político que le conviene al PNP, es en 2024. Iba a crear un caos y se colgaba todo y sería una declaración de guerra para el resto del cuatrienio. Es decir, los populares declararíamos la guerra santa, no confirmaríamos nombramientos al gabinete, no aprobaríamos ninguna legislación que venga del Ejecutivo, y si no pasa el jueves, dijo Colbert en sus expresiones, entonces el ELA o el territorio, ¿verdad?, tendría que estar en la papeleta, cosa que no es así, porque el gobernador podrá, por orden ejecutiva, definir las fórmulas que van a ir a votación. Pero Colbert está adelantando esto como una guerra santa, porque también le conviene internamente al Partido Popular, para sus propósitos locales, esa guerra. No hay nada, yo lo he dicho muchas veces en este podcast, que le resulte más atractivo a un miembro del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico que ganarle una elección o una contienda al Partido Popular Democrático. Ni nada que le resulte más atractivo y movilizador a un seguidor del Partido Popular Democrático que ganarle una contienda a un político o al Partido Nuevo Progresista en general. Por lo tanto, esto sirve también de aglutinador para un Partido Popular que tiene una primaria por la presidencia, por lo menos así estipulada, no sé si llegará a ocurrir en mayo de 2023, y que de camino a 2024 está buscando líder y está buscando una figura que encabece la papeleta electoral de ese segundo partido puertorriqueño. Así las cosas, mis amigos. Se ha repetido nuevamente la historia una vez más. El estatus político se convierte en realidad, en ficha del juego político local en Puerto Rico y no realmente en una estrategia a largo plazo en el Congreso de los Estados Unidos. Aquellos que de verdad aspiran, tanto en el anexionismo como en el Partido Popular y en los demás partidos, a mover el asunto del estatus político en serio, para lo cual se requiere acción del gobierno federal y del Congreso de los Estados Unidos, tendrán que entender una realidad que no creo yo tarde mucho en entender aquellos que van a lidiar con desde ambas posturas, desde el anexionismo como desde el soberanismo o desde el estadolibrismo, con el nuevo liderato republicano. Las voluntades políticas en el Congreso de los Estados Unidos, como más fácil se mueven, es escribiendo cheques de donativos a las campañas de los líderes congresionales. El que quiera conseguir que los republicanos cambien de posición en Washington o muevan algo, tendrán que moverse a escribir los mismos cheques que escribieron por Steny Hoyer y por otros miembros de la delegación demócrata, ahora por el liderato republicano. Esa es la única forma. Y habrá, estoy seguro yo, muchos cheques escribiéndose tanto desde el anexionismo como del antianexionismo, que además está reforzado por un sector interesante de eso que llaman la diáspora puertorriqueña, mejor dicho, los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos. Les agradezco, como siempre, su atención a este podcast.
Estamos grabando justo antes de la festividad de la Nochebuena y de la Navidad. Aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad, una Nochebuena en unión familiar y sin balas al aire y sin tragedias y ni violencia. Y les agradezco además también el apoyo que han dado a través de este año a este podcast en el que intento ampliar muchas de las cosas que toco en la radio y en mi segmento en la televisión para la discusión de temas políticos aquí en Puerto Rico. Y les espero después del año nuevo, nuevamente aquí en otra edición más de Las Cosas como Son.